Bienvenidos a Luz y Entendimiento Podcast, un espacio donde encontrarás fe, esperanza y desarrollo espiritual. Aquí compartiremos recursos cristianos, hablaremos de temas actuales y relevantes de la fe. Si estás buscando fortaleza en tiempos difíciles o deseas profundizar en tu fe, este podcast es para ti. Comenzamos. Hola, bienvenidos a todos a un programa más de Luz y Entendimiento. El día de hoy vamos a estar tratando un tema relacionado con la celebración del Día de Gracia. Celebración bastante importante en la cultura norteamericana, pero que se ha ido difuminando también a otras partes de Latinoamérica. Para tratar de este tema nos acompaña el pastor Luis de Souza, pastor Eliezer Garrido y el pastor Daniel Cárdenas. Bienvenidos. Hola, gracias. Bien, pues vamos directo a nuestro tema. El Día de Gracias es una celebración que tiene raíces en la gratitud y en la comunidad, pero hoy parece que el consumo es lo que domina esta conversación. Pastor Eliezer Garrido, ¿qué cree que nos dice esta transformación sobre las prioridades de nuestra sociedad? Creo que las tradiciones solamente las vamos repitiendo y muchas veces se va perdiendo el sentido original de esa tradición. Inclusive históricamente se cree que dio gracias los peregrinos porque les ayudaron para la siembra, para la cosecha. Entonces tuvieron una reunión y dieron gracias. Y mucho de este significado, mucha gente ahora lo ignora. Les puedo dar un ejemplo. Ayer me invitaron a predicar en un servicio unido de toda la comunidad, todas las iglesias cristianas. Tuvimos un servicio unido y una de las personas hispanas estaba ahí. Me preguntó que si celebrábamos Acción de Gracias en México, que si era una festividad importante. Esta persona pues tal vez es de tercera, cuarta generación, ya aquí en Estados Unidos, donde no conocen México, no hablan español. Entonces le tuve que platicar un poquito que pues nosotros es muy diferente. Fuimos conquistados por los españoles. No había fundadores del país cristianos como en este país. Pues yo creo que ahí lo voy a decir esto con mucho respeto. A veces también la ignorancia se va perdiendo la tradición, se va perdiendo el sentido original, que en este caso es poner en el centro de nuestra festividad, de nuestro festejo a Jesús, dar gracias. Una persona agradecida siempre va a ser bien recibida en todo lugar, pero una persona malagradecida, pues todos queremos a esas personas de lejos. Así es. Bien, creo que este consumismo que ha plagado las tradiciones, no solamente el Día de Gracias, pero otras tradiciones cristianas, afecta gravemente la raíz, la esencia de la celebración. Pastor Luis, ¿cómo este consumismo nos afecta en nuestra capacidad de reflexionar espiritualmente sobre este tema? Muy bien, gracias por la pregunta. Bueno, de la forma que este consumismo puede afectarnos, es que puede causar automáticamente un imbalance, ¿verdad? Va a desbalancear lo que es la parte económica, por así decir, de las familias, porque lo que normalmente las personas están acostumbradas a hacer durante esta temporada, principalmente de esta temporada hasta diciembre, ¿verdad? Lo que hacen es un gran consumo, por así decir. Entonces, si nosotros ayudamos a la población más bien a enfocarse realmente, a tener un plan de consumo necesario, porque lo que pasa es que la gente se enfoca mucho más en las cosas que quiere, no entonces solamente en las cosas que necesitan. Entonces, como iglesia, una de las cosas que nosotros podemos ayudar a los miembros de la iglesia, a los miembros de la comunidad, es realmente a enfocarte y saber si el consumo que están teniendo en gran escala es algo que ellos necesitan o es algo que solamente es algo que quieren, ¿verdad? Para que satisfagan sus placeres carnales, por así decir. Y esto es algo que uno gradualmente como líder espiritual o líder de la comunidad puede lograr hacerlo
no solamente a partir del público el domingo, como también tener talleres que puedan dar herramientas a los miembros para que ellos más bien am, puedan hacer un buen uso de sus economías. Sí, muchas gracias, Pastor Luis. Creo que es verdad que vivimos en una sociedad que le da prioridad al consumismo, al materialismo, y necesitamos de estas herramientas. Pastor Daniel Cárdenas, ¿qué herramientas nosotros podemos utilizar para darle prioridad y reforzar la gratitud, el espíritu de esta celebración, para que sea más que solo el festín, la compra, ¿verdad? La carrera por las ofertas del fin de semana? Pues yo creo que es regresar al mensaje, ¿no? De gratitud que encontramos en la palabra de Dios, primero que nada. Me viene a la mente un pasaje y lo tengo aquí listo, y el apóstol Pedro, escribiendo a estas iglesias, les dice: ustedes en cambio son descendencia elegida, reino de sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido en posesión, dice, para anunciar las grandezas del que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. Entonces creo que primero es retomar el mensaje de gratitud que encontramos en la Biblia y enfocarlo al Señor, como dice aquí, dar a conocer la grandeza, los atributos de Dios. ¿Cuáles son esos atributos de Dios? Bueno, que Él suple, que Él está ahí siempre, que Él es todopoderoso, y hacerle ver a la gente los atributos de Dios en su generosidad, en su amor, y que hallamos en su gracia. Eso puede hacer que a nuestra mente y a nuestro corazón venga nuevamente la gratitud. Recordemos que un corazón agradecido, ¿verdad? Pues tiene memoria, o podemos decir que la gratitud es la memoria del corazón. Entonces, hacer regresar el mensaje, ¿verdad? De Dios, centrado en los atributos de Dios, puede hacer que la gente vuelva a retomar el enfoque de esta fecha. Y pues por ahí podemos también retomar algunas otras prácticas, ¿verdad? Como algún servicio en comunidad. Nosotros, a lo mejor quien está frente a congregaciones hispanas, puede retomar el ejercicio de un culto dentro de su congregación, donde a veces hay personas de diferentes comunidades, diferentes países, culturas, y podemos a lo mejor tener un servicio para compartir en gratitud. Para terminar, en la iglesia en la que yo estaba en México, siempre había un culto de acción de gracias, y los hermanos, en agradecimiento, a lo mejor los que tenían empresa, daban de su empresa. Me acuerdo mucho un hermano que tenía una frutería, llevó un montón de arpillas y cajas de naranja, y ahí la donó a la gente, y salimos todos con nuestras bolsas de naranjas y nuestras arpillas. Entonces creo que regresar al mensaje, ¿verdad? Decir: el Señor es quien nos ha provisto, el Señor es el que nos ha sostenido, y tenemos que dar a conocer esa grandeza. Yo creo que es una de las herramientas más importantes para evitar caer en el consumismo y desviar la atención, sino más bien regresarla al Señor. Muchísimas gracias, tocayo. Creo que ya hemos tocado puntos importantes y vamos a seguir profundizando en este tema. Vamos a ver el video que nos muestra el contexto. Thanksgiving, o el Día de Acción de Gracias, tiene una historia fascinante que ha cambiado y crecido con el tiempo. Todo comenzó en 1621, cuando los peregrinos de Plymouth celebraron su primera cosecha con la ayuda de los nativos Wampanoag. Fue una ocasión marcada por la gratitud, pero también representó un momento de colaboración entre dos culturas en medio de grandes desafíos. Aún así, no fue sino hasta 1863, durante los días más difíciles de la Guerra Civil, que el presidente Abraham Lincoln declaró Thanksgiving como un día nacional. Su objetivo era unir a un país dividido, recordándonos la importancia de dar gracias, incluso en los momentos más oscuros. Con el tiempo, Thanksgiving ha evolucionado en significado y tradiciones. En 1924, el desfile de Macy's presentó una nueva forma de celebrar, atrayendo a millones de personas cada año. Luego, en 1941, el Congreso de los Estados Unidos estableció oficialmente el cuarto jueves de noviembre como la fecha para esta festividad. Hoy en día, Thanksgiving sigue siendo una de las celebraciones más queridas en Estados Unidos, pero con un giro moderno. Según un estudio reciente de la National Retail Federation, el 58% de los estadounidenses considera Thanksgiving más como un día de consumo que de gratitud. Este año, se estima que el gasto total en alimentos
y decoración alcanzará los 6.6 mil millones de dólares. Sin embargo, el 75% de las familias afirman que priorizan reunirse con sus seres queridos por encima de cualquier otra actividad, incluso en tiempos de inflación. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo podemos reconciliar el significado original de Thanksgiving como un día de gratitud y comunidad frente a la creciente presión del consumismo? ¿Estamos realmente honrando su propósito o simplemente cayendo en un ciclo de consumo? Continuamos con nuestra conversación con el pastor Luis de Souza. Pastor Luis, ¿qué hábitos podemos fomentar en nuestras comunidades para que el Día de Gracias recupere la esencia de ser un día de agradecimiento? Yo creo que nosotros, para que recuperemos esto, debemos empezar por las cosas pequeñas. Cosas pequeñas como la posibilidad, por ejemplo, de tener los alimentos a mesa. Cosas pequeñas que quizás consideramos por sentado, como es el aire mismo que nosotros respiramos. Yo me acuerdo que en una ocasión durante la pandemia hubo un señor ya mayor, anciano de edad, ¿verdad?, que se quedó internado por varios días en el hospital y estaba respirando con la ayuda de una máquina, que nosotros sabemos que muchos desafortunadamente pasaron por este proceso. Y cuando llegó a la hora de recibir alta, se emocionó, estaba llorando y el doctor estaba aún con miedo de darle la cuenta del hospital y dijo: mira, señor, nosotros podemos encontrar recursos para que le ayuden a pagar esta cuenta del hospital. Pero él dijo: no tiene nada que ver con esto. Lo que pasa es que yo he vivido por 80 y pico de años y nunca se me ocurrió dar gracias por el aire que yo respiro. Entonces hay tantas cosas por las cuales nosotros debemos de dar gracias, ¿verdad? Y debemos de empezar por ahí. Y dar gracias porque principalmente reenfocándonos en aquel que hace posible que nosotros tengamos todas estas cosas a nuestra disposición para que podamos disfrutarla, que es Dios, que es el creador y el proveedor de todas estas cosas. Entonces, cuando nosotros tomamos esta actitud de gratitud, podemos aún ser mucho más felices porque vamos a parar de enfocarnos en las cosas que normalmente son negativas y vamos a poder generar una lista mucho más grande de las cosas que son positivas en nuestra vida, y así tendremos la oportunidad o seremos mucho más felices porque nos vamos a dar cuenta de lo cuán bendecidos nosotros somos. Así es. Muchas gracias, Pastor Luis. Pastor Daniel Cárdenas, desde su experiencia, bueno, vivimos en una sociedad consumista y nuestros hijos tienen de todo y queremos darles lo mejor y a veces entre más les damos más nos exigen. Pero ¿cómo pueden las familias enseñar a las nuevas generaciones a enfocarse en la gratitud y más que en lo material durante estas festividades? Regresar a lo básico y demostrarle a las nuevas generaciones quién es Dios, qué hace Dios, los atributos de Dios, lo que Él ha hecho en el pasado, lo que Él está haciendo en el presente y lo que Él sin duda puede hacer en el futuro. Creo que es importante. Ejemplo de esto tenemos algunos salmos que se consideran didácticos en el sentido que enseñan esta parte. La tradición oral era muy importante en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, que encontramos en la Escritura. Yo creo que lo sigue siendo hoy. Entonces ellos usaban estos salmos didácticos para enseñar lo que Dios hacía. Y ejemplo de eso es el Salmo 136, donde encontramos así como un sándwich. Empieza el versículo 1 diciendo: den gracias a Dios porque Él es bueno, y luego repite todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia en unos cuantos versículos. Resume todo lo que Dios ha hecho, que Dios los sacó de Egipto, que con mano poderosa venció a los dioses de esta nación, que los cuidó en el desierto, que les dio la tierra prometida como Él lo había prometido por heredad, y que constituyó reyes, y que comenzó a hacer todo, y al final vuelve a cerrar con esto: ten gracias a Dios porque Él es bueno. Entonces,
creo que esto es bien importante, recordarle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho, no solamente lo que hay en la Biblia, sino lo que ha hecho con nuestra vida personal, nuestra historia como familia. Es decir, ¿sabes qué? Pues nosotros venimos de este contexto donde no teníamos esto y esto, pero Dios siempre estuvo ahí, pero Dios siempre fue fiel. Haciendo esto, traemos la memoria al corazón, como comentaba ahora, la gratitud es la memoria de un corazón agradecido. Entonces, hacerles ver, decirle, mira, tú tienes ahorita esta oportunidad, ¿ok? Y a lo mejor lo que estamos acá en Estados Unidos y que hemos emigrado a nuestros países y decir, bueno, yo no tenía estas oportunidades, ahora tú las tienes. Gracias a Dios, gracias a que Dios ha sido bueno, a que ha sido fiel, a que ha sido generoso, a que, como dice el Salmo 145, que Él ha abierto su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Entonces, recordarle esto y regresar esto a nuestras mesas, regresar esto a nuestros hogares, yo creo que va a regresar el sentido no solamente de la festividad, sino el sentido de nuestra vida como creyentes, como cristianos, como familia. Entonces, es importante recalcar quién es aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable y remarcar sus atributos, su grandeza. Gracias, Pastor Daniel. Sí. Pastor Eliezer, creo que a veces dejamos celebraciones para un día especial y nos olvidamos el resto del tiempo, ¿no? Como el Día de las Madres es la mamá en lo máximo y el resto del año, pues, a veces nos acordamos de ella, ¿no? En este caso, ¿cómo conectamos la gratitud del Día de Gracias con el estilo de vida que represente una gratitud constante en nuestra vida? No solamente en un solo día, pero un estilo de vida agradecida. Dios nos enseña que debemos de ser agradecidos y lamentablemente nosotros que nos llamamos cristianos, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, nos olvidamos muchas veces de esto. Damos por sentado todas las bendiciones que Dios nos da día a día. Dios no se olvida de bendecirnos hoy o mañana. Cada día nos da nueva gracia, nueva misericordia. Así nosotros no debemos de olvidarnos de darle gracias por todas esas bendiciones. Yo les puedo dar un ejemplo práctico y lo aprendí con mi psicóloga en terapia. Entonces, para todos aquellas personas que nos están escuchando y tal vez no sean creyentes, esto viene de un psicólogo. Le dice que dar gratitud todos los días ayuda a tener menos depresión, menos ansiedad, a tener más felicidad. Entonces, mi psicólogo me decía, haz una lista, escríbela en tu cuaderno, haz una lista todos los días de las cosas por las cuales tú das gracias, por tu familia, por tus hijos, por tu esposa, por una casa, por las comodidades en la casa, por el carro, cosas que tal vez suenan muy simples, que tenemos y damos por sentado, pero son bendiciones de Dios. Debemos de dar gracias a Dios todos los días. A Dios no se le olvida bendecirnos y ayudarnos, proveer. Así es que a nosotros no se nos debe de olvidar todos los días dar gracias. Así es. Amén. Así es. Muy bien. Vamos a continuar ahora con una sección que es la sección de nuestro hermano Daniel Cárdenas, A Contraluz. Hermano Daniel, gracias por dar esta oportunidad. Pues bueno, en Contraluz siempre analizamos los temas desde un punto de vista a lo mejor diferente, es decir, vamos a mostrar algunos datos y después ponemos a prueba nuestro conocimiento sobre el tópico que está ahorita, del que estamos hablando. Primero que nada, pues bueno, datos interesantes sobre el Día de Acción de Gracias. ¿Qué hay en el Día de Acción de Gracias y qué gira en torno a esta festividad? Durante el Día de Acción de Gracias, imagínense, es tan grande que se venden más de 50 millones de pavos en los Estados Unidos. Vaya, cómo se consume pavo en esa fecha, que, bueno, es impresionante, ¿no? Yo creo que a lo mejor los pavos van a estar ahí como que coman más vaca, ¿no? Coman más pollo o algo así, pero bueno, es el alimento por excelencia en esta festividad. En el 2023, es el fin de semana de Acción de Gracias, pues se generó una suma de 9.1 mil millones de dólares en ventas online. Eso es más de lo que muchas naciones generan en un año como su Producto Interno Bruto. O sea, es algo impresionante el consumismo del cual hemos estado hablando y a lo mejor hemos tratado ahí
ponerle un contrapeso a la luz de la escritura, a la luz de nuestra experiencia, pero bueno, sigue siendo una fecha de mucho consumismo, y más porque, bueno, a lo mejor lo vamos a tratar más tarde, pero está pegado a otra festividad de compras, que hace todavía que esta festividad pues sea todavía vista como algo más consumista, más materialista. Tercer dato curioso que tenemos aquí es que en el primer día de Acción de Gracias probablemente no se sirvió pavo. Es irónico, ¿eh? Porque se venden 50 millones de pavos, pero el primer día de Acción de Gracias no hubo pavo. ¿Qué hubo? Bueno, los colonos y los nativos Wampanoag comieron venado, pescados y pues frutas locales. Entonces, son datos interesantes a tener en cuenta al momento de compartir lo que es el Día de Acción de Gracias y compartir datos sobre esto. Ahora sí, vamos a poner a prueba nuestro conocimiento. Vamos a ver, Pastor Daniel Castillo, vamos a empezar con mi tocayo. El Día de Acción de Gracias se convirtió en una festividad oficial en Estados Unidos durante la Guerra Civil. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, exactamente. Vimos ese dato ahí en el videito introductorio. Verdadero. Abraham Lincoln lo proclamó en 1863. Pastor Luis de Sousa, véngase. Vamos a ver. Que ponga bajar los engranes ahí. El récord del desfile de Macy's más largo es de 10 kilómetros. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, Pastor. Muy bien. A veces sé que he estado viendo las respuestas. He estado viendo ahí el documento. Falso. Sí, falso. Porque la ruta es aproximadamente de 4 kilómetros. O sea, sería, ¿verdad?, impensable hacer 10 kilómetros y la ruta solamente es de 4 kilómetros. Muy bien. Tercera afirmación para Eliezer. El término Black Friday, Pastor Eliezer, tiene raíces en una crisis económica en los años 1800. ¿Tú qué piensas, verdadero o falso? Se me hace que es falso. Bien, ahí va en los concursos. Es verdadero, porque aunque en el contexto moderno se relaciona con las compras, como vimos ahorita, todo lo que genera, originalmente describía un colapso del mercado de oro en 1869. Entonces la respuesta es verdadero. Para el Pastor Daniel nuevamente. Para el Pastor Daniel, en Canadá, Acción de Gracias se celebra el mismo día que en Estados Unidos. ¿Esto es verdadero o es falso? No sé cuándo se celebra en Canadá, pero creo que no es el mismo día. Entonces es falso. Es falso, exactamente. Sí, en Canadá se celebra el segundo lunes de octubre. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta para el Pastor Luis de Sousa. La primera transmisión televisiva del desfile de Macy's fue en 1924. Pastor Luis, ¿qué dice? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Fue en 1948, aunque el desfile sí comenzó en 1924. La primera transmisión fue en 1941. Okay. Para el Pastor Eliezer, en promedio los estadounidenses gastan más en Black Friday que en los regalos de Navidad. ¿Cuál es su respuesta, Pastor? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? No, es falso, ¿verdad? Sí, Black Friday genera mucho dinero, pero los gastos de Navidad yo creo que suelen ser significativamente mayores según las estadísticas. Y vamos con la última afirmación, Pastor, antes de pasarle cámaras y micrófonos a usted. Daniel Castillo, el famoso platillo de puré de papas en el Día de Acción de Gracias fue introducido por los peregrinos en el siglo XVII. ¿Usted qué dice, verdadero o falso? Yo diré que, conforme a lo que tú nos dijiste, que no se comió pavo ese día, también el puré de papa es falso. El Pastor anda con todo, anda... Así que toma su taza de café o su cocona. ¿Verdad que sí? Es falso, efectivamente, porque las papas no eran comunes en América del Norte en esa época. El puré de papas se incorporó mucho más tarde como parte del menú tradicional. Pastores, muy buen trabajo. Sí han puesto atención a los videos que hemos puesto en cuanto al contexto, pues muy buen trabajo, muy buenas respuestas. Pastores, gracias por participar. Thanksgiving es una historia fascinante que nos invita a reflexionar, pero más allá de los datos y las curiosidades, es una oportunidad muy buena para recordar nuestra gratitud, que nuestra gratitud debe extenderse más allá de un solo día. Volvemos con usted, Pastor Daniel. Que el Señor les bendiga. Gracias, tocayo. Vamos a continuar con el tema, cerrando con algunas preguntas finales para nuestros participantes. Pastor Luis, ¿cómo podemos
decirles a las personas sobre esta celebración que se ha vuelto bastante comercial, cómo pueden recuperar un sentido de agradecimiento? Dando gracias a todos, porque si nosotros volvemos a lo que es la historia original, ¿verdad? Que se celebra aquí en los Estados Unidos, sabemos que estos peregrinos que vinieron de Inglaterra y pasaron situaciones bien adversas. Y tenemos un versículo que nos puede ayudar a esto, que está en 1 de Tesalonicenses 5, que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo. Cuando estamos hablando, dar gracias en todo, es absolutamente todo, lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque tanto el bueno como el malo nos va a ayudar para moldearnos como criaturas de Dios que fuimos creados, porque tanto las malas experiencias como las buenas experiencias nos ayudan para que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto, que seamos la criatura que llega al propósito por lo cual Dios ha creado. Muchísimas gracias, Pastor Luis. Pastor Daniel Cárdenas, ¿qué prácticas espirituales recomienda para que este día de gracia sea una experiencia más significativa en lo personal y en lo familiar? Número uno, lo vengo diciendo siempre, recordar. Número uno, recordar, tomar un tiempo para meditar en todo lo que Dios ha hecho, no solamente en este año, sino a lo mejor en ocasiones pasadas, en algún punto importante de inflexión en tu familia, recordar lo que Dios ha hecho es un punto que debemos de retomar, tomarnos ese momento de reflexión y decir, bueno, Dios ha sido bien bueno con nosotros como familia. Segundo es orar a Dios y en la oración agradecerle y seguir, ¿verdad? Invocando aquellas palabras del Señor Jesucristo cuando nos dice en el Padre Nuestro, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, pues dánoslo hoy. O sea, sigue siendo nuestro proveedor, sigue dándonos ese pan nuestro que necesitamos, sigue proveyendo a nuestro hogar. Sí, sí, entonces yo creo que reflexionar, meditar en lo que Dios ha hecho y orar, reconociendo que Dios es de quien viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Yo creo que eso es importante en estas fechas. Y como se ha dicho por ahí, no solamente hoy, o no solamente esta semana, este jueves, sino siempre. Decir, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho. Así es, muchísimas gracias, Pastor Daniel. Creo yo que es muy cierto que necesitamos aprender a ser agradecidos en nuestra oración. Muchas veces nuestras oraciones son, Señor, ayúdame, Señor, dame, y pedimos, y rara vez dedicamos exclusivamente a adorar a nuestro Dios en la oración y a darle gracias por lo que hemos recibido. Entonces, recordar es una clave muy importante para todos nosotros, ¿no? Hay que recordar quiénes somos y quién es Dios delante de nosotros, ¿no? Que nosotros no merecemos nada. Y creo que a veces es la actitud que muchos, sobre todo en las nuevas generaciones, han adoptado, ¿no? Que merecen todo. Y si no les dan lo que merecen, entonces en lugar de ser agradecidos son exigentes. Pero en estos tiempos tenemos que empezar con nosotros mismos como ejemplo de nuestros hijos y de las siguientes generaciones, a ser agradecidos, a reconocer que no merecemos nada y que lo que tenemos es por la obra de Dios. Muchísimas gracias, Pastor Daniel. Pastor Eleazar, ¿qué rol tiene la generosidad para ayudarnos a cultivar un corazón agradecido durante esta temporada? Bueno, yo de hecho todo este mes en las iglesias donde sirvo he estado predicando, he estado hablando los domingos sobre la generosidad. Y yo compartía y les comparto ahora a todos los que estén viendo, a todos los que estén escuchando, que la vida generosa es una manera de reflejar a Dios y de reflejar el corazón de Dios. También hablé sobre que Dios es un Dios abundante. Dios mandó a su único hijo y Jesús hasta el último momento en la cruz ya estaba él muriendo en sus últimos respiros, pero él seguía predicando, salvando, seguía sirviendo. Hasta el último momento él lo dio todo por nosotros, por la humanidad. Y no solamente en la cruz, sino que cada día él provee para nosotros, él nos da todo lo que necesitamos
Él nos da más de lo que necesitamos. Yo creo que muchos de nosotros podemos estar de acuerdo que Dios nos ha dado mucho más de lo que imaginábamos, de lo que soñábamos. Entonces, es una manera de nosotros también aplicar esto a nuestras vidas. Si queremos ser como Dios, si queremos ser como Jesús, también vamos a ser generosos porque Él es un Dios generoso. Les compartía sobre cómo ser generoso. Nosotros podemos ser generosos con el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. También con nuestro tiempo podemos ser generosos, con nuestros talentos sirviendo en su iglesia y con nuestro tesoro, con nuestras ofrendas. También les compartía sobre la generosidad que va más allá de las barreras, de las fronteras, de las paredes, de los muros. Nosotros en nuestra iglesia levantamos una ofrenda de amor, lo podemos llamar así, o una ofrenda. Entonces la mandamos al Seminario Metodista Juan Wesley en México, en Monterrey, México. Entonces yo les comentaba a la gente de nuestra iglesia, mayormente americanos, todos son americanos, la ofrenda que levantamos, sea mucha la cantidad o sea poca, ya está en otro país, está sirviendo en un seminario, está ayudando a seminaristas, a estudiantes que van a ser pastores. Entonces esa generosidad que rompe las barreras, las fronteras. Y este último domingo concluí predicando y hablando sobre el gozo, sobre la bendición, sobre el honor y el privilegio que es dar y ser generoso. Es una bendición para nosotros, no lo debemos de dar con dolor, sino que es una bendición, es un privilegio, es un honor para todos nosotros. Cuando nosotros damos, es algo espiritual que Dios nos da gozo a nuestro corazón. Yo creo que la generosidad se debe de aplicar todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Eliezer. Creo yo que este es una de las herramientas, ¿no? de la gratitud, la generosidad. Pastor Luis, ¿cómo podemos usar la oración como otra herramienta poderosa para mantenernos centrados en la gratitud durante este tiempo? Pero no solo en ese tiempo, como lo decíamos, que sea algo más permanente. Yo creo que fíjate que normalmente nosotros hacemos círculos de oraciones, para un propósito, para pedir, hacemos ayuno para pedir algo, para que Dios nos ayude con algo, hacemos un montón de cosas para pedir, pero fíjate que en general, o quizás nunca hacemos como acción de gracias, es muy raro, no incluyendo el día mismo, ¿verdad?, de noviembre, que es que se celebra la acción de gracias. Entonces, lo creo que nosotros debemos empezar a impulsionar, a fomentar este tipo de actitud, ¿verdad? Porque la gente pide, pero nunca regresa para dar las gracias, como los 10 leprosos, ¿verdad? Los que fueron sanados y solamente uno regresó para dar las gracias, para agradecer. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Y una de las cosas también que podemos empezar a hacer es que muchas veces enseñar mismo a la gente a incluir, ¿verdad?, el agradecimiento en sus oraciones. Dar las gracias por cada detalle, ¿verdad? Por cada detallito de su vida, porque como nosotros sabemos, cuando nosotros tenemos esta actitud de gratitud, es algo que seguramente nos va a ayudar a mirar con una perspectiva, la vida de una perspectiva diferente y mucho más positiva. Así es. Muchísimas gracias, Pastor Luis. Y ahora, Pastor Daniel Cárdenas, ¿cómo podemos usar otra vez como una herramienta la historia del Día de Gracias para enseñar a las generaciones futuras sobre este valor de la colaboración y el agradecimiento? Como vimos, la historia nos habla de dos culturas y perspectivas totalmente distintas, ¿verdad? De culturas que no se conocían, que hasta ese momento a lo mejor llegaron a convivir en pro de un bien común. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer y usar de esta historia es despojarnos del orgullo. Nosotros debemos de enseñar que vivimos en una sociedad totalmente egoísta. Vivimos una sociedad que antepone el yo por encima de todas las personas, y esta historia nos enseña lo contrario. Nos enseña que
hay una unión por un bien común y que antepone, ¿verdad? El bien de todos antes de mí. Entonces yo creo que usar esta historia con este enfoque, es decir, no importa las diferencias, no importa el lenguaje, no importa de qué cultura seamos, debemos de buscar el bien común, que es algo que el Evangelio nos lo enseña, y el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, ya en los fines prácticos, en el capítulo 12, esto nos dice: si tu enemigo, incluso los enemigos, ¿verdad? Hablamos de esas diferencias, incluso los enemigos, los que piensan diferente a nosotros y los que nos dañan, dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que enrojezca de vergüenza y termina. No te dejes vencer por el mal, por el contrario, vence al mal con la fuerza del bien, con el bien. Entonces, esta historia la podemos usar, aunque muchos no la conozcan, podemos usarla como trampolín para decir: oye, ¿sabes qué? Hay que ver el bien común, ¿ok? Y yo creo que eso es bien interesante dejar ver en estas fechas, en estos tiempos. Amén, muy inspirador. Gracias a todos, pastores, por compartir sus pensamientos, sus experiencias. Les doy muchas gracias a todos ustedes por sus reflexiones. Creo que vamos a recordar que la gratitud no es algo que deba quedarse limitada a un solo día al año, sino que debe ser un estilo de vida para cada uno de nosotros. Pues vamos a dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, y vamos a, en ese espíritu de gratitud, continuar el próximo capítulo, el próximo episodio de Luz y Entendimiento con el siguiente tema. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Luz y Entendimiento. Si disfrutaste de este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, donde nos encontrarás como @Luz y Entendimiento. También puedes escucharnos en tus plataformas favoritas: Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Anchor. Si este podcast ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. Juntos podemos llevar un mensaje de luz y entendimiento a más personas. Nos vemos en el próximo episodio.